Chicas, ¿cuál es la mejor lección de vida que les enseñó su papá? Mi papá realmente me enseñó que el verdadero amor es cuando un hombre se preocupa más por ti que por verse varonil. Mi papá es un tipo duro, creció andando en motocicleta, trabaja como soldador, asador, le gustan mucho los deportes y la caza. Es un hombre de hombres. Pero durante toda mi infancia él fue quien me pintó las uñas, me ayudó a coser ropa para muñecas y me puso rulos en el pelo. Inventaba pequeñas historias sobre mis animales de peluche y las representaba con vocecitas. Incluso se disfrazaba conmigo todos los años para Halloween. Si yo fuera Dorothy, él sería el hombre de hojalata. Si yo era una princesa, él era el príncipe azul. Y le encantó. Nunca tuvo miedo de que sus amigos lo vieran pintado de plateado con un embudo en la cabeza, si eso significaba que podíamos saltar juntos cantando, sigue el camino de ladrillos amarillos. Ahora que soy mayor me acompaña a obras de teatro y musicales que me gustan, y siempre se viste muy bien y lo trata como si fuera una cita elegante. Me ha mostrado una y otra vez lo importante que soy para él. La imagen de un hombre suele ser muy importante para ellos, pero nunca dejes que tu hija crea que es más importante que ella. Editar, muchas gracias a quien me doró, estoy muy agradecido. Ojalá mi padre me hubiera enseñado a usar Reddit Gold. Eso es muy amable. A veces participas en actividades que le gustan, como asistir a eventos deportivos o salir a cazar. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Que si tenía hambre debía buscar comida para mí o quedarme con hambre. Que si me lastimaba, si no lo solucionaba yo mismo seguiría sangrando. Que si estaba molesta debería guardármelo para mí y no molestarlo. Esa vida es injusta. También me enseñó lo que una mujer debe evitar a toda costa en un hombre. Básicamente, si alguien me recuerda en lo más mínimo, sé que debo evitarlo. Sé que todo esto suena deprimente, pero sin querer me hizo muy conocedor de los hombres y me enseñó a cuidarme también, que era un adulto funcional con un trabajo a los 16 años que nunca había estado endeudado ni en problemas. ¿Y quién tiene el marido más dulce? Aunque puedo no ser una persona común, aún encuentro afinidad con esta situación. Lamentablemente, muchas de las lecciones más valiosas que he comprendido provienen de observar las consecuencias de no asimilar estas enseñanzas. No termines con un chico que no te trata al menos tan bien como yo. Nunca me deja abrir una puerta cuando estoy con él, siempre me trata con respeto, me dice cuánto me ama cada vez que tiene la oportunidad, me lleva a nuevos lugares donde estamos juntos. Ahora quiero dile a mi papá que lo amo. Editar, uso estúpido de un apóstrofe. Lo siguiente. Las mujeres más equilibradas que he conocido recibieron esto de sus padres. Este aspecto debería ser la prioridad para los padres. Cambiar una llanta, entre otras tareas, puede aprenderse después. Cuando era pequeña solía cazar luciérnagas y arrancarles las luces. Una noche mi papá me pilló haciendo esto y me explicó que el bichito tiene una vida y que tengo que dejarle vivir su pequeña vida. Y por alguna razón, eso es algo que recuerdo muy vívidamente de mi infancia. Recuerdo un momento con un hermano menor cuando tenía alrededor de 7 años. Sin pensar, dejó caer un pequeño insecto por el desagüe. Más tarde, al irse a dormir, comenzó a llorar desconsoladamente, compadecido por el insecto y reflexionando sobre cómo se sentiría si un gigante lo tratara de esa manera. Me llenó de orgullo su gran sensibilidad y empatía hacia los demás. Mi papá me enseñó cómo debe ser un compañero de vida. Él y mi madre tienen una relación increíble, y después de 35 años juntos, todavía se aman. Se apoyan y se preocupan el uno por el otro como si fueran recién casados. Papá siempre apoya a mi madre en público, pero a veces le dice más tarde que piensa que está siendo tonta, o que está reaccionando exageradamente, etc. Eso me parece lindo, él la apoyará, pero también la criticará en privado si es así. Llamado. Es interesante ver cómo mi papá ha influido en mi perspectiva sobre las relaciones. Su manera de apoyar a mi mamá, incluso cuando tiene que señalarle algo en privado, muestra un equilibrio. Ver que todavía están tan enamorados después de tantos años es algo que muchos quisiéramos. La comunicación y el respeto son clave, y eso es algo que realmente aprecio de ellos.
Mi papá siempre nos decía a mi hermana y a mí: ve a la universidad, gradúate. Viaja por el mundo, compra tu primera casa, consigue tu primer perro. Encuentra un trabajo que te satisfaga. Viaja por el mundo otra vez. Y luego, si todavía siento que falta algo, encuentre un hombre. Es increíble lo que se siente. Muchas personas continúan buscando su identidad y crecimiento solo a través de relaciones. Sin embargo, lo esencial radica en descubrir el propósito y la pasión que habita en cada uno. Me dijo: lo que te gusta no es lo que eres. Es algo en lo que pienso mucho. Cuando alguien no está de acuerdo con mis gustos o mi opinión, pienso en eso. Pero significa más para mí que eso. Significa que soy más que mi caparazón, más que una tontería como mi película favorita. Él me enseñó que soy un ser humano, y como niña, eso fue invaluable, especialmente cuando otros niños eran malos. También es una lección importante ahora que envejezco. Cuando se rechaza una propuesta que hago para una clase, o se cuestiona una teoría, lo veo como una oportunidad para pensar más profundamente y hacerlo mejor, no como un asalto personal contra mi sentido de ser y mi autoestima. Esa frase cambió mi vida. Lo considero como una ocasión para reflexionar de manera más profunda y mejorar, no como un ataque personal a la esencia y el valor propio. Enfrentar esta situación es complicado, especialmente cuando surge la sensación de haber decepcionado a otros o a uno mismo, o cuando se percibe que se podría haber actuado de una forma más efectiva. Que ser mujer no me hace menos digno que ser hombre. No me di cuenta de lo importante que es esto hasta que fui mayor. Como referencia, mi padre nació en 1934. A pesar de que él se crió en una era en la que las mujeres eran únicamente madres y esposas, a mí me criaron con la expectativa de poder mantenerme a mí misma y nunca contar con un hombre para mi supervivencia financiera. Recuerdo que me dijo más de una vez que me asegurara de que nunca estuviera en una relación en la que no pudiera permitirme dejar al chico. Como adulto descubrí que su padre era abusivo y cuando su madre murió, la primera suposición que él y su hermana hicieron fue que su padre la había matado. En realidad, ella murió mientras dormía de un ataque al corazón, porque la había amenazado durante años. Para hacerlo. Mi padre nunca quiso que yo estuviera en una posición como la que estuvo su propia madre durante la mayor parte de su vida, atada a un hombre que la aterrorizaba a ella y a sus hijos. Editar, olvidé una palabra. Impresionante. Es una experiencia sumamente difícil de atravesar, pero logró extraer algo valioso de ella y compartirlo contigo. Esto habla mucho de su fortaleza y capacidad de aprendizaje ante la adversidad. Sin duda, un acto digno de admiración que puede ser inspirador para otros que enfrentan circunstancias similares. A veces tienes que hacer cosas que realmente no quieres hacer. Mi papá es fácilmente el hombre más maravilloso que he tenido el placer de conocer y sé que 1.000.000 de hijos / hijas dirán eso, pero yo realmente lo creo. Mis padres estuvieron casados durante 17 años antes de que mi madre engañara a mi padre y se divorciaran. Se habrían separado y en realidad estaban planeando hacerlo, pero mi madre ganaba mucho menos dinero que mi padre, por lo que aceptó seguir viviendo con ella. Mi padre estuvo ahí para mí todos los días y, aunque tenía 1.000.000 de cosas por las que estar enojado, aguantó y nunca se quejó. Si bien cualquier hombre mediocre se hartaría de vivir con su exesposa infiel, mi papá la ayudó económicamente e hizo todo lo posible por sus hijos. No he conocido ni conoceré nunca a un hombre más desinteresado y asombroso. Sé que la verdad es que se quedó porque no quería estar lejos de sus hijos y solo eso es lo que lo hace el mejor. Es realmente frustrante saber que tu padre ha continuado apoyando a tu madre. Es positivo que él esté presente para ti, pero lo que ocurrió tras tantos años es preocupante. Mencionaste que ella sigue recibiendo su apoyo mientras mantiene una relación con la persona que le fue infiel. Me pregunto si hay otras formas en las que podría estar presente en la vida de sus hijos que no impliquen esto. Espero que no parezca que estoy siendo demasiado crítico. Cuando tenía 3 años, mi papá me dijo que soy mi propio jefe. Yo, de 3 años, lo tomó como no puedes decirme qué hacer, soy mi propio jefe, mientras corría desnudo por la calle. ¿Por qué 3? Ahora lo interpreto como que soy dueño de mi propio destino. También me enseñó el mantenimiento básico del automóvil, como cambiar mi propio aceite, frenos, verificar los niveles de líquido, etc. También cómo cambiar una llanta pinchada. Esto se parece mucho a la conexión que existe entre un padre y su hijo. Intenta hacer reflexiones profundas con un niño de 3 años, ¿qué podría salir mal? Pero luego cambia de enfoque y comparte lecciones de vida invaluables con un adolescente. Mi papá me enseñó a tener siempre un plan de respaldo. ¿Vas a hacer un viaje por carretera el fin de semana? Empaque $100 adicionales o 2, por si acaso. ¿Acabas de recibir tu cheque de pago?
Guarda un poco en el banco, por si acaso. ¿El inodoro se obstruye con frecuencia? Tenga listo un balde de 10 galones, por si acaso. ¿Tu coche? Es necesario llevar unos guantes, manómetro de neumáticos, toallas, botella rociadora de agua, etc., por si acaso. ¿Consideras comprar una casa? Haz tu investigación online, además de física. Pasar por la casa a horas intempestivas del día para conocer el barrio. Ya sabes, por si acaso. ¿Salir solo? Si una persona se pone dura contigo, dale un golpe en los ojos. Dales palmaditas en las orejas. Recuerda estas cosas, por si acaso. Él fue y siempre será mi número uno y el tipo al que recurro, por si acaso. Me parece interesante cómo tu dad siempre tenía un plan de respaldo para todo. Es algo que se siente práctico y muestra mucho cuidado. Recuerdo que un amigo mío también era así, siempre llevando algo extra por si acaso. A veces, esas precauciones pueden parecer exageradas, pero al final del día, es bueno estar preparado. Esa mentalidad realmente ayuda en momentos inesperados. No juzgues a las personas por su peor error. Cuando entré a la escuela secundaria hubo mucho debate sobre qué hacer con una chica en la escuela que quedaba embarazada. Ahora bien, mi papá solía juzgar mucho todo. Para él, las cosas eran blancas o negras. O eras inteligente o eras estúpido, algo estaba mal o bien, no había zonas grises. Si a él personalmente no le gustaba algo, lo declaraba inútil. Además, era muy estricto en cuanto a no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Así que esperaba que estuviera de acuerdo conmigo cuando dije, si una niña es tan estúpida como para quedar embarazada, deberían expulsarla de la escuela. Para mi sorpresa, dijo casualmente, ¿por qué arruinarías la vida de una chica porque cometió un error? Ese comentario realmente me hizo pensar. Pensé en lo que le pasaría a la niña si, efectivamente, la expulsaran de la escuela. Pensé en que probablemente no esperaba quedar embarazada cuando tuviera relaciones sexuales. Qué difícil debe haber sido para ella contárselo a su novio y a sus padres. Qué difícil debe ser para ella ser la comidilla de toda la escuela. Incluso tuve un momento de allí, si no fuera por la gracia de Dios, voy. Ese comentario de mi papá fue el momento en que aprendí la compasión. A veces, las perspectivas cambian de manera inesperada. Mi padre solía ser estricto y juzgar a todos por sus errores. Pero un día, cuando hablábamos de una chica embarazada en la escuela, él me sorprendió. Dijo que no deberíamos arruinar su vida por un error. Eso me hizo reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones. A partir de ahí, empecé a ver las cosas de manera diferente y entendí la importancia de la compasión. Nunca depender de un hombre ni de nadie que no sea usted mismo. Tomé en serio su consejo y me partí el culo. A la temprana edad de 23 años tengo una carrera exitosa en la Fuerza Aérea y ya he terminado la mitad de mi licenciatura y pago todas mis propias facturas mientras estoy casi libre de deudas. Nunca tuve que pedir dinero a nadie y me fui de casa 3 días después de cumplir 18 años. Mi padre y mi madrastra tienen una relación bastante negativa y mi madrastra no podía dejarlo porque nunca había trabajado ni ido a la escuela. Mi papá solía llevarme a un lado y decirme que nunca fuera como ella, que siempre confiara en mí mismo y no en un hombre. Esto me aseguró que pudiera elegir a mi marido porque lo amo, no por lo que él puede hacer por mí. Esto también me da la posibilidad de irme si la relación que compartimos alguna vez empeora. Por muy horrible que sea el matrimonio de mi padre, estoy agradecido por ello porque me enseñó exactamente lo que no debo ser. Es interesante cómo las experiencias familiares pueden moldear nuestra dirección en la vida. La relación de tus padres te mostró la importancia de la independencia. Al final, eso te ha impulsado a construir una vida sólida para ti misma. Tener ese enfoque te permite tomar decisiones desde un lugar de fortalezas, no de necesidades. Definitivamente, aprender de lo que no quieres es tan valioso como aprender de lo que sí deseas. Que nunca debes confiar en nadie por defecto. El hecho de que alguien sea pariente tuyo no significa que será bueno contigo. No tienes que amar a tus padres /hermanos etc. No importa lo que digan. También me enseñó a recibir un puñetazo. Buen viejo papá. Una lección valiosa fue aprendida en un día especial. Estaba en un árbol de manzanas y alguien prometió ayudarme si saltaba. Fui valiente y me lancé, pero en el último momento, esa persona se apartó y me lastimé el tobillo. Recuerdo bien el consejo que recibí, no confiar ciegamente en los demás. Eso quedó grabado en mi memoria desde entonces, a pesar de tener tan solo 3 años en ese momento. Cuando mi papá era joven, su papá salió de su vida. Mi papá lo enfrentó a través de las drogas y el alcohol, cuando yo crecí él bebía mucho.
Me peleé con él un día cuando era niño y me dijo casi entre lágrimas que no sabe ser papá porque nunca lo tuvo. Casi pierde la custodia de mis hermanos y de mí cuando yo tenía alrededor de 12 años. Más tarde nos dijo que ese fue el momento más aterrador de su vida. A partir de entonces se puso limpio y sobrio, de golpe. Más de una década después, está muy involucrado en ayuda a otras personas a superar lo que él logró. Lidié con la depresión e intenté suicidarme más tarde y él me inspiró a usar lo que pasé para ayudar a otros a superarlo. Él me inspira absolutamente, me ha enseñado cómo ser un buen padre. Aunque él nunca tuvo papá, yo voy a ser mejor mamá porque lo tuve como ejemplo. Lo amo mucho. También me enseñó que nunca se es demasiado pobre para ayudar a otra persona. Éramos bastante pobres mientras crecíamos, teníamos un banco de alimentos y cupones de alimentos, pero mi papá nunca dudó en ayudar a alguien más si podía. Él tenía un amigo que pasaría el día de Acción de Gracias con nosotros, yo era joven así que esperábamos con ansias la compañía. Más tarde descubrí que no tenía familia y que a veces estaba sin hogar. Mi papá me enseñó a nunca menospreciar a nadie por sus circunstancias. Comenzó a hacer reuniones de en la prisión una vez a la semana después de que su mejor amigo que las hacía muriera en un accidente y nunca menospreció a la gente allí. Sé que suena cliché pero, sinceramente, es una de las personas más generosas, fuertes y amables que conozco. Cuando le digo cuánto lo admiro, simplemente lo ignora o dice que no es nada especial pero que es increíble. Estoy muy orgulloso de que sea mi papá. Es una historia dura, pero también muy inspiradora. La relación entre tu papá y su pasado marca mucho. Es impresionante cómo encontró la manera de cambiar su vida en medio de todo. Aprender de sus errores y ser un buen modelo a seguir es algo admirable. La generosidad que mostró, incluso en momentos difíciles, dice mucho de su carácter. Es bonito ver cómo su ejemplo impacta tu vida y cómo sigue su legado. Mi papá siempre me enseñó haciendo y sin decir nada directamente. Me enseñó que siempre hay que cuidar a los hijos y ayudarlos si lo piden. Solía darme un poco de dinero extra en la universidad para que no tuviera que preocuparme por el dinero y pudiera concentrarme en mis estudios. Me enseñó que tu reputación lo es todo y que el trabajo duro, la dedicación y la veracidad harán más por tu carrera que lo contrario. Mi papá me dejaba hablar con él durante horas sobre nada importante y sabía que siempre estaba escuchando. Básicamente, mi papá me enseñó a amar a tu familia y a mostrar bondad y amor a otras personas. Y por último, pero no menos importante, mi papá me enseñó que si ves un venado en el camino, intenta con todas tus fuerzas no golpearlo, pero si esa es la única opción, está bien. Si ves un alce, hagas lo que hagas, no le pegues. Puedes sobrevivir rodando tu coche, pero es muy poco probable que sobrevivas atropellando a un alce. La verdad es que los padres enseñan más con acciones que con palabras. El tuyo por lo visto era un buen ejemplo. Lo de ayudar con el dinero en la universidad suena como un buen apoyo. Lo más importante es lo de la familia y la bondad hacia los demás. Y lo del ciervo y el alce es un buen consejo, esas cosas son prácticas de vida que marcan. Esas lecciones quedan. Que es mejor ser un listillo que un idiota. También me enseñó a cocinar, a encontrar el humor en casi cualquier situación y a que tenía apoyo en cualquier decisión, siempre que mis hijos y yo estuviéramos felices y seguros. Lo extraño todos los días. Parece que tu amigo realmente dejó una huella en tu vida. Aprender a ver el humor en todo y tener apoyo en las decisiones es algo valioso. Es interesante cómo esas lecciones se quedan con nosotros. Extrañar a alguien así es normal, pero esas enseñanzas lo mantienen presente de alguna manera. Nunca he conocido a mi padre. Fue a prisión durante el primer año de mi vida por el intento de asesinato de mi madre. Después de su liberación en 2004, nunca intenté establecer contacto. ¿Qué me enseñó? Si tu relación es tóxica, aléjate. Es mejor irse que dejar que el descontento se apodere de su vida. Entonces es cuando suceden cosas que nunca podrás revertir y más personas se verán afectadas de lo que podrías imaginar. Es una historia dura. A veces, las relaciones familiares no son como deberían. Aprender a alejarse de situaciones tóxicas es difícil, pero necesario. Al final, la paz mental es lo más importante. No siempre se puede elegir a la familia, pero se puede decidir cómo lidiar con sus problemas. Es un recordatorio de que a veces, lo mejor es dejar ir. Que mi papá puede construir cualquier cosa. ¿Necesita una cochera? No preocuparse. ¿Quieres un arenero? Claro. ¿Mamá necesita un corral nuevo para gallinas? Bueno. ¿Mamá necesita un nuevo huerto? Cortejar. ¿Mamá empieza a construir ella misma el huerto? Papá entra mientras ella duerme enferma y se lo termina. También tiene 6 malditos cobertizos en la casa de mis padres.
Mi señor. Me hizo apreciar el trabajo que se dedica a las cosas con las que nos costó crecer, columpios, juguetes, areneros porque siempre los hacía a mano. Le gusta el trabajo manual y mi pareja también. Me hace feliz que mi compañero esté feliz de construirle a su hermano menor un pequeño alcipe para andar en patineta, o construir un gallinero y una caja para pollitos, que terminó siendo mi mamá. Mi papá puede construir lo que sea. Carports, areneros, gallineros, lo que necesites. Es impresionante ver cuántas cosas hizo a mano en mi infancia. Me gusta que mi pareja también disfrute de hacer manualidades, como construir una mini rampita para su hermano o un corral para pollitos. Es un sentimiento agradable ver esa habilidad y dedicación en las personas que queremos. Todo lo hecho con esfuerzo tiene su valor. Un padre ausente te enseña a ser autosuficiente. A menudo me pregunto cuánto habría ganado si él estuviera en mi vida. Y para ser sincero, no mucho, probablemente estaría peor. Algunas personas simplemente no están destinadas a ser padres, al menos no hasta que estén preparados para ello. Quizás me haya enseñado a tener cuidado a la hora de buscar un compañero de vida. Odiaría que mis hijos no tuvieran la experiencia de tener un padre. A veces, la ausencia enseña más que la presencia. Crecí aprendiendo a ser independiente, reflexionando sobre lo que una figura paterna significa. Al final, creo que esas lecciones me han hecho más fuerte. Me hace pensar en cómo elegir bien a una pareja en el futuro. No quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Es una lección dura, pero necesaria. Mi papá me enseñó mucho sobre autos, hasta el punto de que puedo arreglar casi cualquier cosa en mi auto. Él me enseñó el sacrificio. Mi madre se fue cuando yo tenía 2 años. Mi papá fue a la universidad y trabajó a tiempo completo para mantenernos. Es interesante ver cómo la vida puede moldear a las personas. Tu papá realmente hizo un gran esfuerzo, y probablemente eso te enseñó el valor del trabajo duro y la dedicación. Además, aprender sobre coches debe ser útil, especialmente cuando surgen problemas. Es una buena manera de conectarse con él y recordar todo lo que sacrificó por ustedes. Mi papá murió hace unos años. Crecer con alguien que ve un problema y dice arreglemos esto en lugar de busquemos a alguien que solucione esto da forma a toda tu visión del mundo. Creció pobre, así que tal vez era solo parte de su naturaleza. Pero él siempre se aseguró de que yo, la única niña de nuestra familia, lo ayudara a arreglar cosas en la casa y los vehículos. Nunca sabré si fue intencional o simplemente algo que transmitió sin darse cuenta, pero estoy agradecido de cualquier manera. Todo, desde arreglar la casa que mi esposo y yo compramos recientemente hasta elegir un campo científico de estudio y una carrera en sustentabilidad, estoy bastante seguro de que todo se reduce al enfoque muy simple de arreglemos esto de papá. Es interesante cómo las influencias familiares nos marcan. Tu papá tenía una forma práctica de abordar los problemas que realmente deja huella. Enseñarte a resolver las cosas por ti misma es una habilidad valiosa. Creo que esa mentalidad de arreglemos esto te ha llevado a tomar decisiones importantes en tu vida, desde lo práctico hasta tu carrera. Es un legado que sin duda va más allá de solo arreglar cosas, es una forma de pensar. Mi papá nunca fue súper protector ni me mimó ni nada por el estilo. Me enseñó a ser independiente y que está bien ser una mujer fuerte que no necesita a un hombre para tener estabilidad financiera ni nada por el estilo. Él me enseñó a recibir una educación y a valerme por mí misma, pero si quiero un hombre en mi vida, eso también está bien. No impuso los roles de género típicos y me dijo que podíamos ser lo que yo quisiera ser. Parece que tu padre tenía una buena mentalidad. Le enseñó a ser independiente y a tomar decisiones por ti misma. Es importante tener ese apoyo y abrirse a diferentes posibilidades en la vida. Aprender a ser fuerte y a la vez saber que puedes elegir tener a alguien a tu lado es un buen equilibrio. No todos los padres fomentan esa libertad. Sé un búfalo. Durante las tormentas, los búfalos siguen avanzando. No se detienen y se ponen a cubierto, sino que son persistentes y siempre salen de la tormenta antes que los demás animales. En cualquier etapa de mi vida en la que tuviera dificultades para mantenerme motivado, siempre recordaría esto. Siempre he admirado la tenacidad de los búfalos. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento complicado en el trabajo. En lugar de rendirme, decidí seguir adelante, como esos búfalos que enfrentan la tormenta. Me quedé enfocado en mis objetivos y, al final, superé la dificultad. Esa mentalidad me ha ayudado en varias ocasiones. Al final, crisis y problemas pasan, pero la persistencia siempre da sus frutos.
Mi papá desde muy temprana edad me enseñó que, como mujer, tendría que trabajar más duro y de manera más inteligente en los negocios que mis compañeros de trabajo que eran hombres. Me uní a la fuerza laboral listo y ansioso por abrirme camino en los negocios corporativos. Tenía un puesto directivo a los 19 años y ganaba una vida digna para un joven de 25 años que no terminó la universidad. Tiene la mejor ética de trabajo que conozco y eso lo admiré desde muy joven. También me enseñó a pensar como un hombre, cliché, lo sé, pero cuando me enojaba por un chico en la escuela secundaria o lloraba por un novio, mi papá siempre me ponía las cosas en perspectiva y me hacía darme cuenta de que era una niña y niñas. Quería cosas diferentes en la vida a esa edad y que los hombres tardan más en apreciar las relaciones y madurar. Mi papá es mi héroe. Me duele el corazón por las niñas que nunca tuvieron la experiencia de ser la niña de papá. Es bueno ver la influencia positiva que un padre puede tener en la vida de su hija. Esa mentalidad de trabajar más duro y más inteligente es importante. Tener a alguien que te guíe y te dé perspectiva, especialmente en relaciones, puede formar a alguien fuerte y capaz. Es triste pensar en aquellas chicas que no tuvieron esa conexión. Un buen padre puede marcar la diferencia en cómo enfrentamos los desafíos. Mi papá estaba en el ejército, todos mis padres eran artistas marciales. Desde muy joven me enseñaron a defenderme. Es la persona más tranquila, amigable y positiva. Lo han hecho como 2 veces en mi vida y se disculpó por una. También solíamos pasar nuestro tiempo libre aprendiendo sobre ciencia. Suena como un buen ambiente familiar. Aprender defensa personal desde pequeño debe haber sido interesante. Es genial que tu papá sea tan tranquilo y amable. Eso hace que las enseñanzas sean más efectivas. Además, combinar las artes marciales con el aprendizaje de ciencia es una forma única de pasar el tiempo. Me imagino que esas experiencias han dejado huellas positivas en ti. Ignora por completo los anuncios. Destruye la estima de las mujeres. Me tratan de vender mierda que depende de que yo piense que estoy gorda, que soy fea, que no soy lo suficientemente buena. Estoy bien. Escucha a las personas que realmente lo conocen y lo aman, no a alguien que intenta venderle algo. Es cierto, la publicidad puede afectar la autoestima de muchas personas. A veces, es fácil dejarse llevar por lo que vemos en los anuncios. Tuve una amiga que se sentía insegura por eso, pero con el tiempo aprendió a ignorar esas voces externas. Se dio cuenta de que lo importante es lo que piensan sus amigos y seres queridos. Al final, todos tenemos nuestra propia belleza y eso es lo que realmente importa. Está bien que los hombres lloren. Sus lágrimas cuando mi abuelo, su padre murió, fueron la primera vez que recuerdo haber visto llorar a un hombre. Lloró cuando estaba orgulloso y lloró cuando me dejó en la universidad. Lloramos cuando contrajo cáncer y lloramos cuando finalmente supimos que lo haría. Toma su cuerpo. Él era un hombre duro a mis ojos, pero su emoción cruda fue lo que me impactará para siempre. Es normal que los hombres lloren. Recuerdo la primera vez que vi a mi amigo llorar, fue cuando su padre falleció. A menudo mostraba esa dureza, pero en momentos de orgullo o tristeza, sus lágrimas salían. Pasamos por mucho juntos, incluso cuando le diagnosticaron cáncer. Su vulnerabilidad me enseñó que ser fuerte no significa no llorar. Esos momentos quedaron grabados en mí para siempre. Mi padre, sin darse cuenta, me enseñó muchas cosas al actuar como ejemplo de lo que no hacer. Dinero, trabajos, relaciones, prioridades, aunque he tenido fracasos en el camino, al final he tenido éxito al hacer lo contrario de lo que él hizo. Es un buen hombre con buenas intenciones que me cuidó lo mejor que pudo. Pero comete muchos errores y trata de tomar atajos. Vi todo ese crecimiento y pensé, eso es lo que no quiero ser. Lo mismo con mi madre, en realidad. Es curioso cómo a veces aprendemos más de lo que no queremos ser. Mi padre, aunque tenía buenas intenciones, cometió errores que me enseñaron a evitar ciertos caminos. Al observarlo, decidí no tomar esos atajos y trabajar más duro en mis propias elecciones. Mi madre tuvo un papel similar. A veces, los ejemplos negativos pueden ser más valiosos que los positivos. Así es la vida, se aprende de todo. No consumir drogas. Mi padre era adicto a la metanfetamina y me enseñó, qué no hacer. Nunca he consumido drogas duras por eso, y he visto a muchos de mis amigos tomar malos caminos, cárcel y muerte, debido al consumo de drogas. No necesito experimentar para saber lo peligroso que puede ser ese mundo. Mi papá pasó por eso y me mostró lo que no debo hacer. Es triste ver a amigos caer en esos problemas y terminar mal. Aprendí desde joven a mantenerme alejado de las drogas.
Las historias de otros son suficientes para recordarme por qué tengo que quedarme en el camino correcto. Mi padre nunca nos golpeó a mí ni a mi hermana, se negó a hacerlo. Crecí cuando las nalgadas todavía eran disciplinar a tus hijos y de hecho recuerdo que él y mi madre tuvieron múltiples discusiones sobre el hecho de que él no nos disciplinaría. Avance rápido. Mi hermano era un adolescente y tenía una mala actitud, como la mayoría de los adolescentes. Llamó a mi mamá con un nombre no muy agradable y mi papá lo golpeó y lo envió a su habitación. Entonces le pregunté por qué lo había golpeado cuando nunca nos había golpeado a ninguno de nosotros y no es que lo que dijo fuera tan horrible. Mi padre respondió. Mi padre le pegaba a mi madre y ella nunca se fue. Porque ella dijo que él la amaba más que a nada en el mundo. Te amo porque eres mi hija y te amo de una manera que ningún otro hombre jamás amará, como un padre ama a su hija, ningún hombre que jamás ame. Alguna vez deberías lastimarte no con acciones físicas ni con palabras. Si llega el día en que un hombre te golpea y luego te dice que te ama más que cualquier cosa, recuerda que tu papá, que realmente te ama más que la vida misma, nunca te lastimó y te alejas de ese hombre y vuelve a casa con tu papá. Ese día me di cuenta de que mi papá golpeaba a mi hermano porque quería que fuera el tipo de hombre que no lastimaría a una mujer, ni con acciones ni con palabras, y me di cuenta de que mi papá nunca había golpeado a mí y a mi hermana, él ni siquiera nos había levantado la voz para que nunca dejáramos que un hombre nos hiciera eso. Eso no quiere decir que no nos quitó el teléfono ni nos castigó, no crecimos malcriados. Pero fue la mejor lección que he recibido de la vida, nadie que te ame de verdad te hará daño a propósito. Es una historia interesante. Me hace pensar en cómo a veces los padres actúan de ciertas maneras para enseñarnos lecciones. Tu viejo parecía tener una visión clara sobre el amor y el respeto. Es curioso cómo esos momentos difíciles pueden volverse lecciones de vida que llevamos con nosotros. A veces, lo que parece un castigo es en realidad una forma de cuidar de nosotros. Al final, se trata de lo que realmente significa amar a alguien. Como cuidar un coche. Puede que no me haya enseñado a cambiar el aceite, pero me enseñó la importancia de realizar siempre un mantenimiento regular. También me enseñó a elegir buenos autos usados, algo que aprendió después de trabajar en un concesionario de autos usados cuando era adolescente. Él era un trabajador manual y cuando yo era niño me enseñaba la importancia de las horas de trabajo para las compras como una forma de considerar el costo real de las grandes compras. Puede que lo haya ignorado entonces, pero aprecio lo que intentó hacer ahora, ya que lo entiendo completamente. Me recuerda a un amigo que siempre me decía que cuidar el coche era clave. Nunca aprendí a cambiar el aceite, pero me explicó por qué la regularidad en el mantenimiento es vital. También me enseñó a elegir buenos autos usados. Cuando era niño, me hablaba sobre el trabajo y el valor de las cosas, aunque no lo entendía bien entonces. Ahora lo aprecio mucho, porque tiene sentido. Mi papá me enseñó que estaba bien cometer errores, así es como se aprende. También me enseñó a no depender de otras personas y a esperar lo menos posible, pero con optimismo para poder sorprenderte gratamente cuando resultan ser geniales y no desilusionarte en absoluto cuando no lo son. También me asustó para que no consumiera drogas hasta los 20 años o más gracias a su furioso alcoholismo. Probablemente su lección más importante fue cómo no ser parte de la vida de su hijo, y cómo estar al margen no es lo mismo que ser un participante activo. Esté ahí para ellos, incluso cuando sus sentimientos no se manifiestan convenientemente durante los comerciales. Es interesante cómo las lecciones a veces vienen de las experiencias menos esperadas. Aprendí que, aunque no siempre las cosas salgan como quieres, hay algo que aprender de cada error. La ausencia de alguien puede ser tan formativa como su presencia, aunque me gustaría haber aprendido más de las partes buenas. Al final, cada uno tiene su manera de enseñarnos sobre la vida, y eso está bien. Lo más práctico, como cambiar una rueda pinchada. No me daría las llaves de mi primer coche hasta que pudiera cambiar mi propio neumático de forma fiable. Lo cual me ha resultado útil muchas veces. Lo más importante, que buen hombre, buen padre y buen marido es. Él ama a mi mamá y la respeta. No es muy sentimental ni efusivo, pero es rápido con un te amo y un abrazo. Se ocupa de las cosas que necesitan ser atendidas. Él apoya a su familia y haría cualquier cosa por nosotros. Mierda, tengo que llamar a mi papá. Es bueno tener un padre así. Te enseña cosas útiles y lo más importante, muestra cómo ser una buena persona. El amor y el respeto que tiene por tu madre son un ejemplo. No todos son así. A veces, lo cotidiano y simple son lo que realmente importa. Siempre es bueno recordarle a alguien cuánto significan para ti. Espero que tu llamada sea buena. Que no saber algo no sea un obstáculo. Simplemente lo aprendes. Es ingeniero y le encanta jugar con las cosas. ¿El coche se avería?
Ve a comprar el manual y aprende sobre el auto. Arréglalo. ¿Lavadora estropeada? Ábrelo y mira qué es qué. Consulte los manuales si está confundido. Además, él tenía todas las niñas, y nunca hubo ningún indicio de que había algo que no pudiéramos hacer. Pasar tiempo con él, lo cual era bastante común, siempre implicaba recibir tutoría sobre lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento. Yo era el mayor, y tan pronto como pude alcanzar los pedales, me reclutaron para apretar el freno /acelerador /embrague cuando él estaba arreglando el auto. Aprendí todo sobre cómo funcionaba. Mientras conducíamos, me preguntó qué hacer cuando quería ir más rápido /más lento etc. Ordeñar cabras, hacer trabajos eléctricos, cortar el pasto, no importaba. Aprendí todo. Diar, padre me enseñó que puedes aprender a hacer cualquier cosa si te lo propones. Es interesante cómo a veces las habilidades vienen simplemente de la curiosidad. Mi amigo siempre estaba dispuesto a meterse en cualquier proyecto, desde arreglar un coche hasta aprender sobre jardinería. Pasar tiempo con él era una clase en sí misma. Cualquier cosa que no sabía, la buscaba y se ponía manos a la obra. Al final, entendí que con un poco de esfuerzo, realmente se puede aprender a hacer casi cualquier cosa. No fue una lección enseñada explícitamente, pero la forma en que amaba, honraba y adoraba a mi madre me mostró cómo se debe tratar a una mujer en una relación. También me hizo cambiar varios neumáticos antes de obtener mi licencia para que nunca me quedara tirado esperando a que alguien más cambiara mi neumático. Esa lección, aunque no fue directa, marcó una huella. Ver cómo trataba a mi madre me hizo entender lo que se espera en una relación. Además, cambiar los neumáticos antes de tener la licencia fue útil, así nunca me quedaría varado dependiendo de otros. Esas pequeñas cosas te enseñan mucho sobre la vida y sobre cómo prepararte para lo que venga. Lo mejor que me enseñó fue con el ejemplo, no directamente. Es un hombre muy tranquilo, bajo presión y cuando está enojado o molesto. No solo es increíblemente fácil llevarse bien con él y es muy relajado, sino que controla el entorno que lo rodea con su comportamiento, una señal de un gran líder. Me gusta pensar que obtuve estos rasgos de él, a través del ejemplo. Especialmente ser fácil de llevar, lo que me ha permitido tener muy buenos amigos después de que conocieron mi verdadero yo, y también un muy buen novio. Soy gay y mi padre está perfectamente de acuerdo con eso, a pesar de que es un creacionista cristiano conservador. Dice que Dios no hace basura. Lo escuchó en una película. Es interesante ver cómo alguien puede influir en nosotros sin decir mucho. Mi amigo también es muy tranquilo bajo presión, y eso me ha enseñado a manejar situaciones difíciles. Creo que aprender a ser así, de manera natural, ayuda en la vida social. Además, tener apoyo familiar, sin importar diferencias, es clave. Al final, todos necesitamos ese tipo de amor y aceptación, sin juzgar. Entonces mi papá trabajó como vendedor /gerente de cuentas para la empresa de basura local. Cuando era adolescente, me escuchó decirle a un amigo que le preguntó a qué se dedicaba, trabaja para la empresa de basura, pero no es que sea un recolector de basura ni nada parecido. Hace contabilidad y esas cosas. Tuvo una conversación conmigo más tarde. Me dijo que si era un basurero, todavía debería estar lo suficientemente orgulloso de ello como para contárselo a mis amigos porque eso significaba que trabajó duro para mantener a su familia. Aprendí el valor de trabajar duro y estar orgulloso del trabajo duro, incluso si tu trabajo no es glamoroso. En la universidad acepté cualquier trabajo que pudiera conseguir y que me ayudara a pagar mis libros y mi matrícula. Trabajé en concesiones para partidos de fútbol, trabajé en Subway, trabajé como auxiliar de enfermería e hice muchas otras cosas que tenía que hacer para salir adelante y las hice con orgullo porque mi papá me enseñó a estar orgullosa del trabajo duro. Independientemente del trabajo que estuviera haciendo. Me gradué con honores y ahora tengo una carrera de la que puedo estar orgulloso, pero nunca menospreciaré a nadie en ningún trabajo que trabaje duro. Es interesante cómo las experiencias familiares moldean nuestra perspectiva. La charla con tu papá sobre el valor del trabajo duro parece haber dejado una huella importante. Aprender a estar orgulloso de cualquier trabajo que uno haga es una lección valiosa. Las distintas experiencias que tuviste en la universidad también te prepararon para lo que vendría. Es bueno ver que conservas ese respeto por el trabajo, sin importar cómo se vea. Mi papá me enseñó a no tener miedo, tomar riesgos cuando sea posible y hacer lo que quiero. Mientras crecíamos, nos mudábamos cada 4 o 5 años porque él siempre tenía algunas ideas nuevas en mente y siempre nos mantenía felices, apoyaba a la familia y nos mostraba que si algo no funciona, simplemente intenta otra cosa. Nunca tuvo miedo de trasladar a 4 personas a través de 3 países porque tenía la suficiente confianza en que lo haría y que seríamos perfectos. Es un gran hombre sin miedo. Ah, y dice si es mío,
me esperará, así que trato de recordarlo todos los días. Su historia es interesante. Me hace pensar en cómo las personas influyen en nuestra forma de ver el mundo. La idea de no tener miedo y tomar riesgos es poderosa. También es impresionante cómo él siempre buscaba nuevas oportunidades para la familia. Esa frase sobre lo que es tuyo resuena, parece que nos recuerda a ser pacientes y confiar en el proceso. Sin duda, su enfoque puede inspirar a muchos. Mi papá pasó por un divorcio particularmente difícil con mi madrastra y me dijo que a veces el amor no es suficiente. Y tiene razón. El hecho de que ames a alguien no significa que siempre sea la decisión correcta estar con esa persona. Es cierto, a veces el amor no es suficiente. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar. Estaba enamorado de su pareja, pero había demasiados problemas. Al final, se dieron cuenta de que estar juntos solo traía más dolor. Suele pasar, a veces hay que dejar ir aunque duela. Hay que priorizar la salud emocional, incluso si eso significa separarse. Recuerdo el consejo que me dio antes de irme a la universidad: en todo lo que hagas, siempre sé generoso, ya sea tu tiempo, energía o dinero, no temas que la gente no te devuelva el dinero porque siempre obtendrás, más que, lo que ya diste descargo de responsabilidad. Mi padre es el típico padre asiático que es muy estricto y espera nada menos que excelente de sus hijos, lo que resulta en una relación bastante distante con nosotros. Así que realmente aprecio los raros momentos que pasamos juntos hablando personalmente. Es interesante cómo a veces las personas más estrictas pueden ofrecer consejos valiosos. Recuerdo que cuando me fui a la universidad, un amigo me dijo que ser generoso siempre había valido la pena. Aunque mi relación con mi padre era distante, ese momento me hizo reflexionar. Esas pequeñas charlas son las que realmente cuentan, aunque sean raras. Aprendí que dar sin esperar nada a cambio puede traer buenas cosas en la vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Solo los recuerdo divorciados, por lo que siempre fue normal pasar los veranos con él ya que vivían en estados diferentes. Finalmente me mudé con él y comencé a pasar mucho más tiempo con él, obviamente. Lo que noté fue que él siempre era el hombre al que alguien llamaría para pedir ayuda. Siempre fue el hombre que levantaba el teléfono y los ayudaba, sin importar quiénes fueran. Llevaba 10 años sobrio en ese momento y era voluntario en una clínica de rehabilitación y en un centro de rehabilitación. De vez en cuando iba a reuniones con él y todos los que estaban allí eran amigos. Le daría la camiseta que llevaba si alguien la necesitara. Recuerdo ser joven y estar molesto porque no podíamos ir al supermercado o a la calle sin encontrarnos con alguien que conocía. Era un buen hombre, de principio a fin. Me enseñó a conducir un barco y a disparar, pero lo más importante es que me enseñó a ser un buen amigo y una buena persona. Es interesante cómo las experiencias de infancia pueden marcarte. Tu historia refleja el impacto de tener a alguien como un buen modelo a seguir. Pasar tiempo con él y ver su dedicación a ayudar a otros definitivamente deja una impresión. Las lecciones sobre la amistad y ser una buena persona son las que realmente importan en la vida. Su compromiso con la sobriedad también es inspirador. Parece que te enseñó mucho más que solo actividades. Mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí cómo defendernos. Nos mostró algunos trucos y nos matriculó en artes marciales. Me hizo sentir que era más capaz de manejar una mala situación, si es que alguna vez sucediera. Accidentalmente le he dado un codazo a algunas personas que intentaron acercarse sigilosamente a mí, pero en general no he tenido que utilizar lo que he aprendido. Mi papá también era el tipo de papá que estaba dispuesto a tomar té y ver películas de Disney con nosotros y luego enseñarnos a amar el fútbol. Nunca sentí que no podía hacer algo por ser mujer. Mi papá no es perfecto y hemos tenido nuestros problemas, pero aprecio que siempre me haya tratado primero como una persona y no solo como una niña pequeña. Creo que algunas personas están destinadas a tener hijas. Tengo mis propias hijas de vez en cuando. Mientras estaba en el baño escuché a mi papá preguntarle a mi esposo si podía aprender la canción Let It Go, porque a mi hija mayor le encanta. Mi esposo lo ayudó a encontrar el momento y las palabras. Fue adorable. Tengo mucha suerte de tener 2 chicos en mi vida que realmente aman a sus hijas y nietas. Es interesante ver cómo tu papá se preocupaba por ustedes. Enseñarles a defenderse es algo importante y les dio confianza. Además, esas actividades como las fiestas de té y ver películas de Disney muestran que también valoraba los momentos familiares. Es genial que tu esposo y tu papá se unan para hacer feliz a tu hija. La conexión entre padres e hijas es especial y parece que tú también lo estás viviendo con tus propias hijas. Yo diría que lo mejor es que, por la forma en que interactuó conmigo, mi papá me enseñó que soy digno de amor y respeto. En gran parte gracias a él siempre he tenido una excelente autoestima, que se manifiesta en gran estima también por los demás.
Me respeto a mí mismo, por lo que soy libre de respetar mejor a los demás y no me molesto en preocuparme por las opiniones de las personas que no me tratan con respeto. Otras cosas valiosas que me enseñó mi papá: el hecho de que alguien tenga una posición de autoridad no significa que sepa de lo que está hablando. Actúe con confianza y la gente asumirá que usted sabe lo que está haciendo y que, en general, tiene razón. Todo el mundo tiene en el fondo los mismos miedos: no ser amado o ser descubierto que no es digno de amor. Otras personas no piensan en mí ni la mitad de lo que yo pienso. Aprender es divertido y la lectura puede abrir mentes y abrir nuevos mundos. Es bueno poder responder a tus opiniones en un debate, y no debes creer algo solo porque tus padres o amigos lo hacen, pero discutir con alguien rara vez cambiará una opinión tan bien como lo hará amar y respetar a las personas. Mi papá siempre decía que el respeto y el amor son importantes. Eso me ayudó a tener buena autoestima y a tratar bien a los demás. También me enseñó que solo porque alguien tenga un título no significa que sepa más que tú. Además, me hizo ver que todos tenemos miedos similares y que aprender es divertido. Al final, es mejor tratar a la gente con amor que discutir. Que todos los chicos con los que salgo no serán el indicado. Mi primer novio y yo salimos durante 3 años, desde finales de la escuela secundaria hasta la mitad de la escuela secundaria. Eso es prácticamente un compromiso de por vida en la adolescencia. Todos asumieron que estaríamos juntos para siempre. Su madre incluso me compró un vestido de novia por capricho porque estaba en oferta. Yo no estuve presente en esta compra. Rompió conmigo porque otra chica le volvió la cabeza. Estaba devastada. Lloré durante días, no comí, pasé por todas esas dramáticas rabietas adolescentes del fin del mundo. Estaba inconsolable. Una noche papá dijo que quería mostrarme algo. Sacó este viejo álbum de fotos que nunca había visto antes y procedió a mostrarme fotos de sus novias de la secundaria y de sus primeros años en la universidad. Nunca había considerado ni por un momento que mis padres alguna vez salieran con alguien más que entre ellos. Realmente nunca había pensado que alguna vez tuvieran vidas el uno fuera del otro. No hablamos mucho, pero la lección nos llegó. No me conformaré y aún no lo he hecho. Es curioso cómo las relaciones nos marcan. Recuerdo a un amigo que pasó por algo similar. Su primera novia parecía ser el amor de su vida, pero terminó con otra chica. Estaba destrozado, pero su padre lo llevó a ver fotos de su juventud, donde también había perdido. Eso le enseñó que el amor no siempre es eterno y que hay que seguir adelante. Al final, aprendió a no rendirse en el amor. Que no necesito un hombre que me cuide. Él me enseñó eso mostrándome cómo cambiar el aceite o una llanta pinchada, o cómo arreglar cosas en la casa. Pequeñas cosas como esas realmente ayudan cuando eres adulto. Tuve un amigo que me enseñó a arreglar cosas. Me mostró cómo cambiar una llanta y hacer mantenimiento en el auto. Al principio no creía que esas cosas fueran útiles, pero ahora entiendo que son habilidades importantes. No necesito a nadie para que me ayude con eso. Es bueno saber que puedo manejarme solo y hacer frente a esos pequeños problemas de la vida cotidiana. Mi papá nos enseñó a mí y a mi hermana a ser independientes. Nos sermoneó una y otra vez cuando me haya ido, quiero que puedas hacer B para que no tengas que depender de un hombre. Nos enseñó de todo, desde cómo asar hasta usar una sierra. Estas lecciones de vida me han ayudado a ser ingeniosa y no una damisela en apuros. Te amo, papá. Es bueno ver cómo tu papá te enseñó habilidades importantes. Ser independiente es clave para enfrentar la vida. Aprender a hacer cosas por ti mismo te da confianza. Es genial que lo recuerdes y que tenga un impacto positivo en ti. A veces, esas lecciones son lo que nos empodera en el futuro. Tal vez esté inspirado en su esfuerzo por hacerte fuerte. Sin duda, es un buen legado. Mi papá es literalmente la persona más paciente, amable y sin prejuicios que he conocido. En un mundo lleno de gente que me dice que cuide de mí mismo y que solo ayude a los demás si eso le ayuda a usted, etc., él siempre me da una impresión muy diferente de humanidad. Y no explícitamente a través de palabras sino a través de sus acciones. Nunca seré tan desinteresado como él, pero mi personalidad tiende a esa dinámica y nunca me siento culpable, ingenuo o tonto por ello por el ejemplo que me ha dado. Ser desinteresado y generoso no es ingenuo. Es interesante cómo las acciones de alguien pueden influir tanto en nuestra forma de ver la vida. Tu papá parece ser un gran ejemplo de generosidad. A veces, en un mundo que se siente egoísta, encontrar a alguien así puede cambiar completamente nuestra perspectiva. Es bueno saber que hay personas que actúan de manera desinteresada, porque eso nos motiva a ser mejores también. La bondad realmente puede marcar la diferencia. Al final del día,
tienen que mirarse al espejo y vivir consigo mismos. Ya no tengo una relación con él, y aunque me gustaría olvidar la mayoría de las cosas sobre él, eso es algo que se me ha quedado grabado. Especialmente el trato con personas en mi trabajo. Las personas pueden ser idiotas, pero gracias a ese dicho, he podido ignorarlos y saber que al final del día puedo mirarme a mí mismo y estar orgulloso. ¿Pueden? A veces, lidiar con personas difíciles es complicado. Recuerdo que en una antigua relación me quedó una lección similar. Al final del día, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo. Aunque la relación no funcionó, esa idea me ha ayudado a enfrentar a cualquier persona que se cruce en mi camino. Es un recordatorio de que vivir con integridad es clave. Al menos yo puedo mirar al espejo sin problemas. Mi papá me enseñó muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo sería que la vida no va a ser un cuento de hadas, la gente te hará daño, conocerás la decepción, tendrás que hacerlo. Cosas que no quieres. Pero encontrarás personas que te ayudarán. Tendrás picos de felicidad y tendrás la oportunidad de hacer las cosas que amas. Al final, pase lo que pase, nunca dejas de levantarte. A veces, la vida no es lo que esperas. Mi amigo siempre me decía que la decepción es parte del juego. Pasamos por altibajos, pero siempre hay quienes te levantan cuando caes. Lo importante es seguir intentándolo, sin importar las caídas. Aprender a disfrutar esos momentos buenos es lo que realmente cuenta. Al final, siempre hay que seguir adelante, sin rendirse. Cada mentira está dentro de una línea de tiempo. Entonces, si mientes, debe ajustarse a esa línea de tiempo o la gente sabrá que estás mintiendo. Es el primero de 3 consejos mentirosos que siempre tomo en consideración. Los otros 2, no es mentira, si lo crees, conceptos básicos de Constanza, demasiadas palabras sobre los limones. Consejos indirectos de mi abuela. La verdad es que la gente a veces se complica con las mentiras. Recuerdo a un amigo que decía que nunca mentía, pero cuando hablaba de su pasado, las fechas no encajaban. Era gracioso, porque pensaba que podía inventar historias sin pensarlo bien. Al final, aprendí que mantener las cosas simples suele ser mejor. Su lema era que si creías en lo que decías, entonces estaba bien. Pero al final, todos sabíamos la verdad. Está bien decir que no, no está bien hacer una promesa que no cumplirás. Hay una diferencia entre correr riesgos y ser imprudente. Guardar rencor solo te arruina. Si quieres algo, ve a buscarlo. Nadie te lo entregará por mucho que el mundo te deba. A veces, uno se siente presionado a decir que sí a todo. Recuerdo a un amigo que siempre prometía cosas que no podía cumplir. Al final, solo perjudicó su reputación. Aprendí de él que es mejor ser honesto desde el principio. La vida no espera a que estés listo, hay que salir a buscar lo que quieres. Las quejas no llevan a nada, así que es mejor tomar acción. Mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, pero diría que lo más importante que me enseñó y me dio fue amor y apoyo incondicionales. Al crecer, pude ver con mis amigos que tenían padres que no eran tan activos o involucrados con sus vidas, parecían ser más tímidos o tomar malas decisiones en las relaciones o en la vida. Si bien supe siempre defender lo que creía y tener mucha fe en mí mismo. Sin mi padre, no tenía una figura paterna decente a quien admirar, así que estaba sola. También me enseñó a cocinar y a decir malas palabras, así que estaba muy por delante en lo que respecta a otras chicas, jajaja. No es fácil perder a un padre a esa edad. Me parece que lo que realmente aprendiste de él es lo más valioso, el amor incondicional y la confianza en ti mismo. Aunque no tuviste una figura parental cerca, lograste adaptarte y crecer. Además, aprender a cocinar desde joven es una gran ventaja. Siempre es bueno recordar las enseñanzas de quienes nos apoyaron, en este caso, a través de cosas simples pero útiles. Cuando cumplí 16 años, mi padre me regaló un sobre Manila lleno de artículos de adolescentes que murieron en accidentes automovilísticos. Durante años recortó estos artículos y los guardó. Al principio me pareció un poco macabro, pero me conmovió mucho. Leyó estos artículos y solo pudo imaginarme. Me mostró con qué frecuencia los adolescentes mueren por tomar malas decisiones y eso se me quedó grabado para siempre. Siempre me abrocho el cinturón. Te amo, papá. Eso es bastante profundo. A veces, las lecciones vienen de forma inesperada. La idea de que tu papá haya recopilado esos artículos refleja su preocupación y amor por ti. A veces, la realidad es dura, pero nos ayuda a tomar decisiones mejores. Me parece bien que ahora siempre te abroches el cinturón. Es una forma de honrar su mensaje.
Fue algo realmente pequeño, pero de alguna manera se quedó grabado en mí. Mi hermana y yo estábamos discutiendo sobre quién tenía que lavar los platos y atribuyéndonos responsabilidades mutuamente. Luego dijo algo como: cuando llegues a mi edad, simplemente te quedarás callado y lo harás. Fue profundo de una manera simple y en cierto modo cambió mi forma de ver la responsabilidad. A veces, son las cosas simples las que nos marcan. Recuerdo cuando discutía con mi hermana sobre los quehaceres. En un momento, alguien me dijo que, al llegar a su edad, solo hacía las cosas sin quejarse. Eso me quedó grabado. Cambió mi perspectiva sobre la responsabilidad y entender que, en el fondo, hay que asumir lo que toca sin pelear por ello. Lo más importante que me enseñó mi papá fue cómo conducir bien y cómo navegar por nuestra ciudad. No uso GPS. Quiero decir, miraré un mapa antes, pero me subo al auto sabiendo cómo llegar a mi destino. No tengo que depender de ninguna tecnología para llegar a algún lugar. No creo que mi papá tuviera la intención de enseñarme eso, solo quería ser autosuficiente en ese sentido como él cuando comencé a conducir. Mi papá me enseñó a conducir y a moverme por la ciudad sin GPS. Siempre miro un mapa antes, pero sé cómo llegar a los lugares. No tengo que depender de la tecnología. No sé si él pensó en eso al enseñarme, pero quería ser autosuficiente como él cuando empecé a manejar. Es una habilidad que valoro bastante. Me dijo que donde quiera que vayas, te llevarás a ti mismo contigo. Soy alemán, así que no estoy seguro de estar traduciendo correctamente. Me explicó que huir a otro lugar porque no estoy contento con mi entorno no ayudará mucho. Porque seguiré siendo la misma persona. Así que tendré que cambiar y ser feliz donde estoy ahora para poder ser feliz en otro lugar. Por supuesto, todavía está bien tener el sueño de vivir en otro lugar incluso aunque no seas feliz en el cajero automático, pero he aprendido y finalmente entiendo lo que quiso decir. A veces creemos que cambiar de lugar nos solucionará los problemas. Un amigo me lo dijo así: vayas a donde vayas, te llevas contigo. Al principio no lo entendí, pero después vi que la felicidad no depende del lugar, sino de cómo nos sentimos por dentro. Es normal soñar con otros lugares, pero al final, uno tiene que trabajar en sí mismo para encontrar esa felicidad, sin importar dónde esté. Crecí en una zona con muchos casinos grandes cerca. Justo después de cumplir 18 años, mi papá y yo salíamos a dar una vuelta en auto cuando, sin decir una palabra, me llevó a uno. Él nunca jugaba, así que no tenía idea de lo que estábamos haciendo allí. Entramos y dimos una vuelta por el piso principal, que estaba principalmente lleno de personas mayores fumando cigarrillos y jugando a la lotería por vídeo. El lugar estaba lleno pero bastante tranquilo, no había mucha conversación, ni risas ni frivolidades, solo un montón de gente triste y desesperada que parecía no tener mucho dinero que perder en primer lugar. Nadie en el lugar parecía estar divirtiéndose mucho. Mi papá me guió por todo el piso y luego salió afuera sin decir una palabra. Justo afuera de la puerta principal se detuvo y dijo: «¿Y es por eso que no juegas?». Es interesante cómo a veces las lecciones vienen de la manera más inesperada. Recuerdo una situación similar con un amigo. Fuimos a un casino solo por curiosidad. Lo que vimos nos hizo sentir incómodos. La atmósfera era densa, y la gente lucía atrapada en su propio mundo. Al final, entendimos que no necesitábamos jugar para saber que no era un buen camino. Fue una experiencia que nos quedó grabada. Cuando era niño, estaba en una fiesta donde los niños jugaban con un juego de pelota. Cuando me tocó el turno de jugar con el aparato, un niño se acercó a mí y me dijo: «Las niñas no pueden jugar béisbol». Según mi madre, tiré el bate al suelo y me fui llorando. Cuando mi papá se enteró de esto, al día siguiente salió y me compró mi propio juego de tébol para jugar. Hay fotografías mías jugando béisbol con un vestido de verano, pasándola muy bien. El mensaje de mi papá para mí entonces y siempre ha sido un mensaje: es que las niñas pueden hacer cualquier cosa que los niños puedan hacer y que él apoya todo lo que yo quiera hacer. Es una buena historia. A veces, los comentarios de otros pueden herir, pero tener un apoyo familiar fuerte hace la diferencia. Tu papá parece ser un buen modelo a seguir, mostrándote que no hay límite según el género. Jugar en un T-Bowser y disfrutarlo suena divertido, y el hecho de que lo hicieras en un vestido lo hace más especial. Se siente bien saber que tienes ese respaldo. Mi papá me enseñó que no está bien hacer una promesa que no puedo cumplir. Él siempre había cumplido con este estándar y yo también lo haré. Además, empaquételo y sáquelo. Me enseñó a respetar siempre la naturaleza y a ser responsable de la basura que llevo conmigo cuando acampo o hago senderismo /diagonal, no dejar rastro. Siempre recordaré lo que me enseñó mi papá sobre las promesas. Nunca las hacía si no las podía cumplir.
También me inculcó el respeto por la naturaleza. Cuando salimos de campamento, siempre cargamos con nuestra basura. Me quedó claro que hay que cuidar el entorno. Es una lección simple, pero importante, que sigue resonando en mí cada vez que salgo afuera. No preguntas, no recibes. Esto se aplica a muchas circunstancias, pero la mejor aplicación para mí fue pedir un aumento. Las mujeres, en promedio, no hacen tanto esto y es por eso que existe una brecha salarial. Hay veces en que solo tienes que pedir lo que quieres. Recuerdo cuando una amiga decidió hablar con su jefe sobre un aumento. Siempre había dudado en hacerlo, pero se dio cuenta de que merecía más. Al final, le dieron el aumento. Creo que eso nos enseña que a veces hay que dar el paso y preguntar, porque a menudo nadie lo va a hacer por ti. Mi papá corría cuando yo era niño. Nunca pagué la manutención de los hijos, llamaba de vez en cuando pero volvía a visitarme 2 veces en 10 años. Sin querer, me enseñó a ser independiente, a tener los recursos económicos para afrontar situaciones inesperadas y a nunca jamás depender de otra persona para que te apoye y te provea. Puede que sea un poco jodido pero estas lecciones han sido invaluables en mi vida. La historia de tu papá es bastante dura. Es curioso cómo las situaciones difíciles pueden enseñarnos lecciones importantes. Aprender a ser independiente y a manejar tus propias finanzas es una habilidad valiosa. A veces, las decisiones de los demás, aunque parezcan malas, pueden forjar nuestro carácter y prepararnos para la vida. Al final del día, creo que hiciste bien al convertir esa experiencia en algo positivo. Nunca juzgues a alguien por su familia, especialmente si sientes algo por esa persona. Específicamente, los padres cometieron el crimen, no hagan que el niño pague la condena. Básicamente se refería a la situación parental de mi madre. Entiendo lo que dices. A veces, la familia de alguien no define quién es realmente. Mi amigo pasó por algo similar, su familia era complicada, pero él era una gran persona. La gente tiende a juzgar sin conocer la historia completa. Es importante ver a la persona por sus acciones y no por su pasado familiar. La conexión que puedas tener con alguien debería ser lo que importa. Cuida siempre de tu familia. Mi madre era esquizofrénica y mi padre bebía hasta dormir todas las noches, pero se levantaba todas las mañanas y se iba a trabajar. Nunca se tomó un día de enfermedad ni abandonó a la familia porque era muy infeliz por estar casado con mi madre. Eso es lo que aprendí y viví cuando tenía una familia. Ahora soy viuda y mis hijos son mayores y puedo ver lo bien que funcionó porque están trabajando y viviendo una buena vida. La historia muestra la importancia de cuidar a la familia a pesar de las dificultades. La dedicación del padre, pese a sus propios problemas, fue un ejemplo para aprender y aplicar en la vida. Aunque la situación era complicada, parece que el esfuerzo valió la pena. Ahora, al ver a los hijos prosperar, se confirma que las lecciones aprendidas fueron efectivas a largo plazo. La resiliencia puede marcar la diferencia en las generaciones futuras. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.